Hola a todos, que el Señor me los bendiga. Les doy la bienvenida para un nuevo capítulo de Religión al Descubierto. Vamos a estar esperando un poquitito para saber si es que se está escuchando bien el audio a través del canal de BC Online y a través de nuestras redes sociales. Así que no se olviden de estar siguiendo las redes sociales de BC Online para que nos estén siguiendo también en Religión al Descubierto, tu página predilecta de información académica, para que las personas puedan ir a seguir las cosas que estamos haciendo. Estamos colaborando con varias páginas de apología. Así que el Señor me los bendiga bastante y acuérdate de estar compartiendo este directo, acuérdate de comentar para que te enviemos tus respectivos saludos y acuérdate que también puedes estar haciéndonos preguntas a través del mismo directo de BC Online. Así que acuérdate, hermano, y que el Señor te bendiga. Vamos a estar esperando un poco la confirmación de que el audio esté saliendo excelente. Antes de eso, tratar de comentar un poquitito lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a tratar uno de los temas más excéntricos, uno de los temas más peleados dentro de la academia, y es el tema de si es que Jesús existió realmente o no. He tratado de analizar y investigar durante todos estos meses y años la información con respecto a este tema. Es bastante interesante el saber si es que Jesús existió realmente o no existió. ¿Por qué te digo que es interesante, amigo mío? Porque si es que Jesús existió y dijo quién era ser, que él dijo ser el Hijo de Dios, ten por seguro de que eso va a cambiar tu percepción con respecto a saber si es que Jesús existió o no. Creo que es algo bastante importante poder saber si es que Jesús realmente existió o no. Así que ahí se van conectando cada vez más personas, que el Señor les bendiga. Dale las gracias también a BC Online, que es el canal predilecto y radio cristiana de acá de Chile. Estamos siendo nosotros el canal, el programa más escuchado de SEO Online. Eso me da a mí una enorme alegría, una enorme bendición poder estar llegando a tantas personas de parte del cristianismo. Así que te quiero pedir que puedas estar compartiendo este directo y acuérdate también de estar comentando algunas preguntas que vamos a tener con respecto al tema. Así que, sin nada más que decir, que el Señor les bendiga, les doy las bienvenidas para el programa de BC Online llamado Religión al Descubierto. Acuérdense de estar siguiendo la página también. Y hoy día vamos a tomar un tema bastante complicado y un tema bastante polémico, que sería si es que Jesús realmente existió o no existió. Y este tema ha sido peleado durante siglos y durante años, desde el 1700 aproximadamente, cuando se empezó a dudar si es que Jesús realmente existió o no. Se empezó a comparar con algunas partes de la mitología griega, de la mitología egipcia, de la mitología india, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día vamos a analizar cada uno de los puntos y cada una de las cosas que nosotros vamos a darnos cuenta eh, de si es que realmente esto es así o no es así. Así que ya estamos en la hora, así que vamos a partir con el tema con una oración. Así que les pido que cada uno de ustedes me estén ayudando a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros nuevamente, Señor, en este lugar. Te quiero pedir, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, y dándonos, Señor, ese aliento, Señor, esa fuerza, Señor, esa sabiduría, Señor, ese amor que tú tienes, Señor, para con las personas, Señor. Y que tú estés ayudándonos, Señor, a entender tu propósito, Señor, y tu voluntad, Señor. Tu voluntad agradable y perfecta, Señor, para todas las personas. Te quiero pedir, Señor, que tú estés dando entendimiento, Señor, y estés dando ese conocimiento tan pleno que hay en ti, Señor. Así que te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que vamos a partir el tema. ¿Jesús existió o no existió? Creo que es un tema bastante polémico. Y con respecto a este mismísimo tema, me he dado cuenta de que hay mucho desconocimiento de parte de las personas cristianas y mucho desconocimiento de las personas que creemos en Jesús. Así que para eso estamos aquí, para ayudarte y para poder entender este tema de una forma bastante simple. Primera cosa que nosotros tenemos en duda es que hay un cierto sector de eruditos escépticos llamados los mitistas. ¿Quiénes son los mitistas? Los mitistas son las personas que dicen que Jesús es una copia de otras religiones, como les decía antes, como la religión egipcia, la religión romana, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero hoy vamos a analizar, y para más detalle y más fuentes bíblicas, fuentes extra bíblicas, fuentes de las religiones romanas, egipcias, indias, etcétera, etcétera, sigue la página de Religión al Descubierto, porque ahí tenemos todas las fuentes y bases de todas las cosas del conocimiento que estamos entregando hoy día. Jesús no es la copia de ningún personaje histórico. Jesús fue un personaje histórico, a la gente le guste o no le guste. Jesús siempre se ha sabido que existió. Incluso desde hace muchos años se están haciendo biografías lineales de la vida de Jesús. Pero el problema es cuando los mitistas empiezan a decirnos que Jesús es la copia de divinidades paganas, como por ejemplo Mitra. Porque Mitra nació el 25 de diciembre de una virgen, fue un maestro, realizó milagros, tuvo 12 discípulos, se sacrificó por la paz mundial, fue enterrado y resucitó al tercer día, a sus seguidores se les prometió la inmortalidad, su día santo es el domingo, sus seguidores participaban de la cena del Señor cada semana, etcétera, etcétera. Ahora, todos estos puntos que mencionan los mitistas con respecto al dios Mitra, un dios pagano, la mayoría son falsos y los que son verdaderos tratan de hacerlos calzar con algo que es tan ambiguo que no podríamos tener ninguna comparación entre uno y el otro. Por ejemplo, Mitra nació el 25 de diciembre de una virgen. Esto es una invención completamente. ¿Por qué? Porque la gente cree que Mitra nació cerca de un manantial sagrado bajo un árbol y nació de una roca, no de una mujer. También, por ejemplo, esto lo corrobora el poeta romano llamado Comodiano. Por ejemplo, la versión de Mitra, Mitra como dios tiene tres versiones, la versión romana, la persa y la india. Ninguna de las tres fue un personaje que haya nacido de una mujer, ni mucho menos que haya nacido el 25 de diciembre. Fue maestro, no existe ninguna evidencia de que se le haya llamado maestro. Realizó milagros, en realidad si ustedes se ponen a analizar de todas las divinidades o todas las personas de renombre se dice que realizaron milagros, así que tratar de hacer un paralelismo entre uno y otro creo que está de más. Tuvo 12 discípulos, esto tampoco es cierto. Según la versión persa y la versión india, se dice que solamente tuvo un compañero llamado Varuna. Y la versión romana dice que tuvo dos acompañantes, su nombre eran Cuates y Cautópates. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta versión tampoco es así como nos las cuentan. Por ejemplo, tampoco se sacrificó por la paz mundial. La historia de Mitra se centra netamente en el hecho de que Mitra sacrificó a un toro y esto simboliza el inicio de la creación. Por ejemplo, se encontró una inscripción en grafito de a finales del siglo segundo donde al culto a Mitra donde dice y a nosotros también salvaste al derramar la sangre eterna. Pero la mayoría de mitraicos, eruditos en Mitra, creen que esto se refiere a la sangre derramada por el toro y no la sangre derramada por sí mismo. Así que esto es una invención de los mitistas actuales. Fue enterrado y resucitó al tercer día en la Pascua. Esto no tiene ningún fundamento histórico y no existe ningún tipo de documento que corrobore esto. A sus seguidores se les prometió la inmortalidad. Esto es cierto. A todos sus seguidores se les prometió la inmortalidad. El único problema empieza en que la gran mayoría de religiones en la época, incluso mucho tiempo antes de Jesús, existía este tipo de prestación de una recompensa. Esta recompensa era la inmortalidad. Para los egipcios ya existía. Los judíos de esa época también lo creían, los mesopotámicos también. Entonces, tratar de hacer un paralelismo entre una y otra creo que es bastante descabellado. Su santo día es el domingo. Esto es parcialmente cierto. No se encuentra ningún indicio de que el día de Jesús haya sido el domingo, literalmente. Pero sí nos da a entender que se cambia el sábado por el domingo con respecto a algunos versículos sobre que los discípulos, por ejemplo, iban a buscar las ofrendas, etcétera, etcétera, le iban a buscar el primer día de la semana, era el domingo. Y en Apocalipsis 1:10, según algunos eruditos, creen que es una clara referencia al cambio del día de reposo con respecto al día sabbat judío, con respecto al domingo. Hay un cambio entre uno y otro. Entonces, tenemos que entender que el día domingo es bíblico, porque el día domingo resucitó Jesús. No es netamente de que sea un día así. Incluso eruditos como Styler Porter señala que el mitraísmo es a finales del siglo primero. Y en ese momento los elementos básicos del Evangelio de Jesucristo ya existían.
Incluso la historiadora Michelle Salzman opina que el culto mitraico del día domingo fue muy posterior al Nuevo Testamento. Sus seguidores participaban de la Cena del Señor cada semana. Esto es relativamente cierto y les voy a explicar por qué. No teníamos idea de cómo era este tipo de cena que tomaban estos hombres. Lo único que tenemos nosotros es una frase de un discípulo de los discípulos de Jesús que se llamaban Justino Mártir, que dice lo siguiente, que los demonios malvados han imitado en los misterios de Mitra, ordenando que se haga lo mismo porque ese pan y una taza de agua se colocaban con cierto encantamiento en los ritos místicos de alguien que se estaba iniciando, ya sea que sepas o puedas aprender. Esto es lo único que nosotros tenemos con respecto a la cena de Mitra, y hay que entender que la cena de Mitra aparece en el siglo I a finales, pasando prácticamente entre finales del siglo I a mitades del siglo II. Si tú te das cuenta, el hecho de la cena de Mitra, no había pan y vino como en la cena de Jesucristo, que la cena de Jesucristo es netamente una cena judía. En la cena de Mitra, según Justino Mártir, había pan y una taza de agua. Ahora, ¿esto es relativamente cierto? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque hace pocos años unos estudios del Instituto INRAP han descubierto un templo dedicado a Mitra y dedujeron que lo que realmente comían era carne de animal sacrificados y libaciones de vino. Esta postura en realidad tiene mucho más sentido que creer que comían pan y tomaban agua, sino que los mitistas, los mitraicos, creían que entraban a la vida eterna por el sacrificio del toro que le había mencionado antes, donde se bañaban con la sangre de este último. Es algo bastante peculiar. Entonces, lo más probable es que esa carne que comían debe haber sido probablemente carne de toro. Y las libaciones del vino es un rito que consistía en derramar líquido en el suelo después de ser probado. Entonces, lo más probable es que Jesús no tiene nada que ver con Mitra, por ende, Jesús no tiene una copia como un mito. Así podríamos seguir todo el día. Les recomiendo que vayan a investigar a la página de Religión al Descubierto, donde tenemos todos estos estudios. Si es que Jesús es una copia de Rómulo, si es una copia del dios Dionisio, si es la copia de Atis, si es la copia de Horus, si es la copia de Krishna, si es la copia de Buda, si es la copia si es la copia de Zoroastro, que para algunos Zoroastro es uno de los principales deidades, por así decirlo, de la antigüedad. Pero esto no es así. Jesús es histórico, a la gente le gusta o no, o si es una copia de Tamus, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan a buscar a la página Religión al Descubierto y lean las cosas que hay ahí interesantes para ustedes que les estuve escribiendo, así que el Señor los bendiga. Acuérdense de estar comentando, ¿cierto? Compartiendo este directo, mandando sus saludos para mandarle su cordial abrazo y su enorme bendición. El tema de hoy día es, ¿Jesucristo existió realmente o no existió? ¿Fue un mito o no fue un mito? Podemos ver en la página de Religión al Descubierto que no fue un mito. Jesús no es una copia de divinidades paganas. Jesús existió. Y vamos a ver la evidencia de por qué creemos que Jesús existió. Aparte de tener los evangelios, ¿cierto? Que son 4 biografías históricas con respecto al Jesús histórico, me gustaría citar algunas fuentes algunas palabras de escépticos con respecto a este tema. El doctor Bart Herman dice, Jesús ciertamente existió, nos guste o no. Gerd Ludermann, que es ateo, dice, la muerte de Jesús a consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Y hay pocos datos que el mismo historiador Ludermann podría decir que son indiscutibles. John Dominic Crossan, que es un erudito escéptico, dice que Jesús fue crucificado es tan seguro como cualquier dato histórico puede ser. Eso es impresionante. Que personas escépticas nos estén diciendo de que estos hechos son indudables. Antonio Piñero, uno de los más conocidos del suelo académico de España, nos dice, hay más pruebas de la existencia de Jesús que la de Julio César. Entonces, estas frases no las estoy tomando con un sentido de autoridad, sino que las estoy tomando porque tenemos una evidencia tan, pero tan fuerte para poder referirnos a un Jesús histórico que los mismos eruditos escépticos y ateos tienen que afirmar
que Jesús realmente existió. Así que me gustaría empezar. Después vamos a mencionar los evangelios, que para nosotros, para gracias a Dios, los evangelios son las mejores fuentes que nosotros tenemos de la antigüedad. Pero antes de mencionar las fuentes de los evangelios, me gustaría mencionar las fuentes extra bíblicas, personas que no eran cristianas que mencionaron la vida de Jesús. Y empezar por los escritos romanos. El primero en escribir con respecto a Jesús detalladamente fue Tácito. El escritor Tácito fue un senador, cónsul, gobernador del Imperio Romano. Este hombre tiene muchos textos donde empieza a dar biografías de varios personajes de la historia romana. Incluso el historiador Ronald Mayor opina que la obra Anales de Tácito es la obra predilecta del historiador. Y para suerte de nosotros y gracias a Dios, Tácito menciona a Jesús. Voy a leer solamente las palabras donde menciona a Jesús. Dice, y así Nerón, para divertir esa voz y descargarse, dio por culpados de él, y comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormentos a unos hombres aborrecidos del vulgo, por sus excesos, llamados comúnmente cristianos. El autor de este nombre fue Cristo, el cual, imperando Tiberio, había sido justiciado por orden de Poncio Pilato, procurador de la Judea. Ahora, esto está en Anales 1544. Es interesante que el historiador Tácito mencione a Jesús de Nazaret. Y lo interesante también es que, hablando honestamente como historiador, no existe ninguna fuente o ninguna base para que Tácito escribiera sobre Jesús. Jesús fue un profeta apocalíptico que tenía tendencias mesiánicas y nosotros creemos que él fue el Mesías. Y, y en realidad no tenemos ninguna base de por qué Tácito escribiera sobre él, a menos de que Jesús haya sido muy conocido ya en el primer siglo. La mayoría de historiadores creen que este texto de Tácito es indiscutible, es un texto que no tiene ningún tipo de interpolación, que no tiene ningún tipo de error escritural, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos cuenta el texto en sí? En el año 64 después de Cristo, Nerón causó el incendio de Roma, el incendio más devastador allá en el imperio. El problema fue que para no tener causas contra él, culpó a los cristianos de cierto incendio. Y para culparlos, cierto, Tácito da esta explicación de dónde vienen los cristianos, como tratar de explicar su origen. Entonces ahí es cuando él da como culpable a los cristianos. Ahora, la pregunta de los escépticos es si este Cristo es el mismo Jesús de Nazaret que nosotros conocemos. Pero realmente historiadores de base y de apoyo internacional como John Dominic Crozan, Bart Ehrman, Craig Evans, Bart Bortz, F. Bruce, entre muchos otros, William Portier, eruditos y historiadores de excelencia, ellos creen que este texto es indiscutible. Y tratar de dar esta explicación de que Jesús existió justo en esas épocas corrobora también el relato de los evangelios. Así que acuérdense seguir la página de Religión al Descubierto donde estaremos subiendo temas muy interesantes como este. Otro testimonio que nos habla con respecto a Jesús es Plinio el Joven. Es un historiador, fue abogado, escritor y científico de la época de la antigua Roma. Plinio el Joven fue un amigo cercano de Tácito. Incluso hay una conexión de cartas que se envían entre ellos dos. Y nosotros vamos a analizar una carta que se llama la Carta al Emperador Trajano. En esta carta empieza a preguntarle al emperador Trajano cómo él tenía que tratar a los cristianos del primer siglo. Si es que tenía que darles muerte, si es que tenía que torturarlos, si es que tenía que hacer esto, etcétera, etcétera. Por así decirlo, el trabajo de los romanos. En la carta para Trajano, en el versículo 7, o en el capítulo 7, como lo quieran ver, dice lo siguiente: aseguraban a sí mismo que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna, en alabanza a Cristo como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento, no a delinquir, sino a robar, ni cometer pillaje, ni adulterios, a no faltar su palabra, ni a negarse a devolver un depósito cuando se le reclamaba,
También decían que una vez realizados estos ritos tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, totalmente corriente e inicuo, pero que dejaron de hacerlo tras mi edicto, por el cual, según tu mandato, había prohibido que hubiera asociaciones. Plinio el joven, como historiador, empieza a describirnos un poco la plaga, entre comillas, de cristianos que ya estaban allá en su ciudad natal, Bitinia. El problema empieza cuando él no sabe cómo tratar a los cristianos y le pide consejo al emperador Trajano. Hay varias preguntas que él hace, si hay diferencia por la edad de los cristianos, si puede tratar a los jóvenes como adultos mayores, con respecto a los castigos, si niegan la cristiandad, si niegan a Jesús, ¿eran perdonados? Y hay una tercera pregunta, si se debe condenar a un cristiano solo por serlo o por lo que ellos hacen. Entonces, él no tenía bien claro con respecto a lo que estaba pasando con el cristianismo primitivo. Pero él nos da varios datos de la cristiandad primitiva, como el que los cristianos se reunían un día a la semana, cantaban alabanzas a Jesús y juraban no delinquir, no adulterar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo. ¿Por qué le digo que es importantísimo? Porque este pasaje nos habla de Jesús de una manera histórica. Solamente son 3 palabras, es sumamente corto el texto que habla sobre Jesús. Nos dice que cantaban alabanzas a Cristo como si fuera un Dios. Aquí me quiero detener un poco. Ningún historiador serio duda del texto que se menciona aquí. El texto que se menciona aquí es una carta personal enviada a un emperador romano. Este texto simplemente y llanamente nos habla de los cristianos, y es lo que tratan de dar a entender los historiadores. Pero un mínimo, más que un mínimo, sería como un 60-40. El 40% da a entender de que Jesús existió por las palabras de Plinio el Joven. Plinio el Joven dice en alabanza a Cristo como si fuera un Dios. En el contexto romano, incluso la palabra evangelio, en el contexto romano, la palabra evangelio era un tratado, o por así decirlo, una biografía que se hacía a los emperadores. Incluso si es que ustedes estudian un poco de historia, se van a dar cuenta de que una de las cosas que criticaban de los cristianos era el hecho de que ellos no adoraban al emperador como si fuera un dios. Y según el texto de Plinio el Joven nos está dando a entender de que ellos tenían su propio hombre Dios. Y es lo que nosotros creemos. Entonces, aquí Plinio el Joven dice como se reunían una vez a la semana a adorar a ese hombre, a ese hombre sin importancia como si fuera un dios. Eso creo que es bastante importante porque si es que Plinio el Joven hubiera querido desprestigiar, o si es que hasta ese tiempo hubiera existido algún rumor de que Jesús no existía, él lo hubiera ocupado y le hubiera dado duro con respecto a eso, de que Jesús no existía, y hubiera ridiculizado a los cristianos que estaban siguiendo a Jesús de Nazaret. Pero no es lo que dice Plinio el Joven. Plinio el Joven dice que los cristianos se reunían una vez a la semana para poder cantarle a Jesús de Nazaret y lo trataban como si fuera un Dios. Esta mentalidad para los romanos no era compatible con lo que ellos creían, pero aún así quiero dar a entender de que Plinio el Joven sabía que Jesús existía y por eso lo menciona. Vamos a pasar a un tercer historiador, Suetonio, que también habla sobre Jesús de Nazaret. Suetonio fue un historiador y biógrafo. Durante varios años estuvo haciendo biografías de personajes importantes de la historia romana. Él tiene varios textos ilustres, como sobre los hombres ilustres, donde se han conservado solo fragmentos, pero la obra predilecta de Suetonio es la vida de los 12 Césares. La vida de los 12 Césares, en el capítulo de Tiberio Claudio Druso, párrafo 25, dice lo siguiente. Claudio hizo expulsar de Roma a los judíos, que excitados por un tal Cresto, provocaban turbulencias. Es una frase sumamente corta. Si ustedes lo pueden buscar, es una frase sumamente corta, pero eso es lo que tenemos, es lo que tenemos y es lo que esperaríamos que nos dijeran sobre Jesús de Nazaret.
Aquí me quiero detener un poco. Panorama. Nos está diciendo que el emperador Claudio hizo expulsar de Roma a los judíos que estaban teniendo problemas por un tal Crestos. La palabra Crestos en griego significaba untar con aceite las armaduras de cuero. La untaban con aceite para que estas armaduras tuvieran mucha resistencia. Entonces, la palabra Cristo es la palabra traducida de Mashiach. La palabra Mashiach es la palabra Mesías en español, que significa el ungido de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos entender de que aquí los judíos estaban causando problemas por este tal Cristo. Nosotros entendemos que en alguna época la palabra Cristo significaba esclavo. Y algunos historiadores que tratan de negar este texto tratan de encasillar que este Cristo era un esclavo de esa época. Pero el problema empieza en que este episodio que nos menciona Suetonio es muy importante porque este episodio se contrarresta con lo que menciona otro historiador. El historiador Dion Casio, en su historia 66, del 6 al 7, nos menciona este mismo episodio, que los judíos fueron expulsados de Roma porque estaban teniendo muchos problemas, estaban teniendo prácticamente como una revuelta. Y si nosotros nos ponemos en el contexto bíblico, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2, nos vamos a dar cuenta que Priscila y Aquila vienen de Roma porque Claudio los había expulsado de allá. Aquí empezamos a conectar una por una las cosas que estamos viendo. ¿Por qué Claudio expulsó a los judíos de Roma y por qué ellos estaban causando problemas por un tal Cresto? Otra cosa que mencionar, algunos escépticos dicen, como se menciona Cresto y no Cristo, ellos dicen que no se refiere al mismo. Pero el código sinaítico, Uncial Li, que es un conjunto de papiros, conjunto de autógrafos que tenemos del Nuevo Testamento en griego, hay 3 veces que en vez de decir cristianos, dice cristianos. Eso aparece en Hechos 11:26, en Hechos 26:28 y en Primera de Pedro 4:16, en este códice. No solamente eso, algunos manuscritos de la vida de los 12 Césares del mismo Suetonio, en vez de decir cristianos y cristianos, ahora ocupa una morfología distinta y dice cristianis. Entonces, la morfología creo que es algo no tan importante con respecto a lo que hablaban estos historiadores. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué Claudio expulsó a los judíos de Roma? ¿Y por qué estos judíos estaban tan provocativos? ¿Por qué estaban tan excitados? Porque hablaban tanto de un Cristo. Acuérdense de estar compartiendo el directo, no se olviden de estar dejando su me gusta ahí, estar comentándonos, diciéndonos estamos aquí vivos, estamos escuchándote. Que el Señor les bendiga mucho. No se olviden de estar siguiendo la página Religión al Descubierto, donde cada vez más somos más personas que estamos aprendiendo todos juntos con respecto al Jesús histórico, sobre la academia, sobre la erudición actual y con respecto a varios temas interesantes. No te olvides de seguir la página BC Online, que es el canal predilecto de Chile. Y tampoco te olvides que somos el programa más visto del canal BC Online, que a mí me da bastante orgullo. Les doy las gracias a todas las personas que nos están viendo por lo mismo. Claudio expulsó a los judíos de Roma por el simple y llanamente que ellos tenían un problema con Jesús de Nazaret. ¿Cómo sé esto? Si ni Suetonio ni el libro de Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles mencionan este malestar de parte de los judíos a los cristianos. Pero se menciona por otra cosa. Y esta cosa me gustaría que empiecen a tener mucha atención. Ojo aquí, mucha atención con respecto a lo que voy a mencionar. En el año 1879 se encontró una inscripción en mármol de aproximadamente, pongámosle 50 centímetros, una inscripción bastante grande, que se llama el Decreto de César, el Decreto de Tiberio César.
Em, no se olviden de estar compartiendo, acuérdense, vamos a estar saludando. Nos está viendo nuestro hermano Luis Adame, Alexander Adame, Nico Pardo, nuestro pastor Rafael Ribot y mi amada Danitza Albornoz. Así que les mando un saludo, un besito a todos ustedes y que el Señor les bendiga. Acuérdense de estar comentando para enviarles sus saludos. En 1879 se encuentra este decreto de Tiberio César. El decreto de Tiberio César es bastante largo, pero a mí lo que me interesa son simplemente 2 líneas. Él dice, está hablando de los cuerpos que estaban enterrados. Y él explica que los cuerpos que estaban enterrados no le gustaría que los robaran con el ánimo de engañar y los llevaran a otro lugar. Esto es muy interesante. En la creencia romana, uno no se podía acercar a hacer nada a una tumba que fuera romana por ningún motivo o a alguna tumba que fuera importante para el Sanedrín por ningún motivo. Esto era una falta de respeto. Y no solamente era una falta de respeto, prácticamente era una declaración estar en contra del Imperio Romano. Esto siempre fue así. El problema empieza en que el decreto de Tiberio César dice de que ahora no está permitido el hecho de robar tumbas con el afán de engañar. No sé si esto te va haciendo calzar algunos puntos, pero esta inscripción es de aproximadamente el año 40 después de Cristo, en la época de Claudio. Es muy difícil saber el por qué Tiberio César decretó esto en el año 40, pero el texto nos deja muy claro de que en el año 40 hubo un problema muy gigante que llegó hasta Roma por el hecho de que un grupo de personas robó el cuerpo de una tumba privada y lo llevó a otro lado con el afán de engañar a la gente. Entonces, esto también se corrobora por los escritos judíos, el Toledot Yeshú del siglo V, que nos dice que los discípulos de Jesús tenían la intención de ir a robar el cuerpo a la tumba y cuando llegaron el cuerpo ya no estaba y por eso creyeron que había resucitado. Justino Mártir también habla en diálogo con Trifón, que es una conversación entre un judío y un cristiano, menciona la hipótesis de que los discípulos robaron en la noche la tumba de Jesús para sacar el cuerpo. Ahora, no me quiero basar en el hecho de que bueno, en realidad, históricamente la tumba estaba vacía. Eso se cree unánimemente, la tumba estaba vacía, la tumba de Jesús estaba vacía. Eh, no quiero hablar sobre la resurrección porque no es el tema del programa de hoy, pero sí quiero explicar de que en el año 40 después de Cristo ya habían problemas con una resurrección. Y adivinen qué. Solamente la única fuente que nosotros poseemos que habla de una resurrección son los evangelios. Ah, y las cartas de Pablo que son anteriores a los evangelios. Entonces, podemos deducir de que la figura de Jesús era conocida en el primer siglo no solamente por personas cristianas, sino que también por historiadores romanos. Así que comencemos a pasar a otro escrito que lamentablemente en este tiempo se perdió ese escrito, pero es un escrito de Poncio Pilato, por la misma mano de Poncio Pilato, el prefecto de la provincia de Roma, quedada ahí en Judea. Eh, Poncio Pilato escribió unas actas donde explicó cada una de las cosas que estaban pasando en el caso del primer siglo después de Cristo. Lamentablemente no poseemos este texto porque este texto se perdió. Pero lo interesante es que Justino Mártir menciona este texto en Apología, en primera Apología de Justino Mártir 1.35.9, dice que todas estas cosas pasaron, podéis corroborarlo en las actas de Poncio Pilato. En la misma Apología 1.48, y que Jesús hizo todas estas cosas, los podéis constatar en las actas de Poncio Pilato. Justino Mártir fue una persona muy instruida en lo que es historiografía. Fue una de las personas más predilectas en lo que fue la escritura. Y cuando él menciona esto, está hablando de varios hechos y varias cosas, registros legales que hizo el mismo Poncio Pilato. Y él en cada cosa que él decía,
que estaba en el escrito de Poncio Pilato, obviamente, él decía, si no me creéis a mí, si no me creéis a mí, vayan a corroborar al mismo texto de Poncio Pilato. Por ende nos da a entender que en el año 100 después de Cristo este texto seguía vivo y en las manos de estas personas. Tertuliano en el 160, en la apologética de Tertuliano nos dice, Poncio Pilato tuvo carta de Siria hasta Palestina, en que le avisaba cómo se había manifestado la divinidad de Cristo en Judea. O sea, fue un informe que fue enviado al emperador con respecto a las cosas que estaban pasando. También en el capítulo 21 dice que los prodigios de la vida y muerte de Cristo escribió a Tiberio César, el presidente Pilato. En sí, podemos entender que fue un informe hecho a Tiberio César con respecto a lo que estaba pasando con el supuesto Jesús de Nazaret. El historiador magno de la iglesia primitiva es Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica 2.2.1, dice: Pilato pues dio parte al emperador Tiberio de todo lo que corría de boca en boca por toda Palestina, referente a la resurrección de nuestro Salvador Jesús entre los muertos. Ahora, tengo que aclarar también, es que existen dos textos de Poncio Pilato. Este texto que mencionamos desde el año 100 y existe otro texto que se llama el texto apócrifo de Poncio Pilato. Se llama Las Memorias de Pilato. Este texto lo poseemos hasta el día de hoy. El texto de Memorias de Pilato se mezcló con un texto apócrifo que se llamaba El Descenso a los Infiernos y ahora lo pueden conseguir en cualquier librería o por internet. Se llama Evangelio Apócrifo de Nicodemo. Ese texto no tiene nada que ver con el que estoy mencionando yo. El texto que estoy mencionando yo proviene de la época del primer siglo. El texto de Memorias de Pilatos, que algunos tratan de calzarlo con lo otro, viene de aproximadamente del 308 al 313 después de Cristo. Y algunos creen, el mismo historiador Eusebio lo atribuye a Maximino Daza, que fue el que escribió este texto apócrifo. Así que, insisto, podemos sacar una larga deducción solamente de textos romanos. Por ejemplo, tenemos una página de información de todos estos textos que fuimos recopilando. Por ejemplo, sacaríamos una conclusión que dice: nace una religión o secta conocida como cristianos, llamado así por Cristo, el cual vivió en el tiempo donde estaba imperando Tiberio. Este hombre fue justiciado por orden de Poncio Pilato, procurador de Judea. Luego de su muerte, sus seguidores se juntaban un día señalado para cantar entre ellos y alababan a este hombre como si fuera un dios. Por el comportamiento de estos últimos y el crecimiento de su secta en Roma, hicieron enfurecer a los judíos que estaban viviendo ahí por un tal Crestos, que era el tema y predicación de los cristianos. Por este acto de los judíos fueron expulsados de Roma. Aparte, estos cristianos eran hechiceros y usaban magia negra, según Suetonio. Muchos de estos datos están informados en un testimonio legal o también llamado registro oficial sobre el caso de Cristo en Judea, un informe de Poncio Pilato que fue enviado a Tiberio César. Esa es bastante información. Tenemos más información de Jesús con respecto a esto, más que cualquier otro personaje histórico cercano a Jesús de Nazaret. No se olviden de estar compartiendo esto, no se olviden de estar dándole me gusta, estar documentando para enviarle sus saludos y que el Señor me los bendiga. Acuérdense de estar siguiendo la página BC Online, el canal predilecto de Chile y estar siguiendo la página de Religión al Descubierto, donde cada vez estamos siendo más personas. Vamos a pasar a los textos griegos, que esto los voy a pasar más rapidito porque tienen menos importancia que los textos romanos. El texto de Mara Bar Serapión es una carta de un filósofo estoico. Este filósofo nos menciona los problemas que tuvieron que pasar algunos pueblos cuando mataron a los personajes más importantes de sus comunidades. Por ejemplo, nos menciona cuando los atenienses mataron a Sócrates, lo compara como cuando los hombres de Samo mataron a Pitágoras, y nos menciona también cuando los judíos condenaron a muerte a su rey sabio. Eh, Le leeré las partes que tienen que ver con respecto a Jesús. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samos fueron arrojados por el mar, y los judíos destruidos y expulsados de su país y viven en dispersión total. Eso es lo que menciona con respecto a un rey sabio.
El único problema es que nosotros no podemos saber quién es este rey sabio, porque pueden haber muchos reyes sabios en la historia, pero tenemos una confirmación de otro escritor griego que se llama Luciano de Samosata, donde él en su escrito sobre la muerte del peregrino dice lo siguiente: en una palabra, lo tenían por un ser divino, refiriéndose a Jesús. Se servían de él como legislador y le dirigían cartas como a su jefe. Todavía siguen adorando a aquel hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido entre los hombres esta nueva religión. Esto es interesante porque él corrobora el mismo tema que estaba hablando Tácito. Este historiador griego está mencionando lo mismo que menciona Tácito y lo está mencionando de otra manera. Por ende, los historiadores creen que vienen de fuentes distintas o vienen de tradiciones distintas. Eh, Sigo citando y dice: fue entonces precisamente cuando conoció la admirable doctrina de los cristianos, y eso con respecto a admirable es de forma irónica, en ocasión de tratarse en Palestina con sus sacerdotes y escribas. ¿Y qué os creéis? En poco tiempo le descubrió que todos ellos eran unos niños inocentes, y que él solo, el profeta, el sumo sacerdote, el jefe de la sinagoga, todo en suma, algunos libros sagrados él los anotaba y explicaba, otros los redactó él mismo. Aquí menciona una tradición de que Jesús había escrito algunos textos, pero nosotros sabemos que no fue así y la historiografía cree que Jesús jamás escribió ningún texto. Es interesante el hecho de que mencione a este mismo rey sabio y lo mencione como un personaje que fue crucificado en Palestina, con respecto a que los cristianos le dirigían cartas a él, que nosotros las conocemos como cartas, los evangelios, las cartas del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Lo tenían como un legislador y que fue un hombre que introdujo una nueva religión en Palestina. Finalmente me gustaría citar al historiador griego Celso. El historiador griego Celso escribió un texto sumamente anticristiano que se llama El Discurso Verdadero, donde él criticó severamente a Jesús y al cristianismo. Eh, Uno de los apologistas de la iglesia primitiva, llamado Orígenes, fue uno de los que les contestó uno por uno las argumentaciones de Celso. Celso dice lo siguiente, y cito: hay una raza nueva de hombres nacidos ayer, refiriéndose a un tiempo corto, sin patria ni tradiciones, unidos contra las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia universal, marcados de infamia, pero que se gloriaron de la segregación común. Eso está en Discurso Verdadero, página 19. Otro texto, y cito: realmente su cualidad de Dios, refiriéndose a Jesús, era preciso que se mostrase a sus enemigos, al juez que lo había condenado. Además era Dios, como vosotros pretendéis. Habría debido desaparecer súbitamente de la cima de la cruz. ¿Por qué una voz divina proclamó en alto que Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué se dejó arrastrar al suplicio? ¿Y por qué murió? Oh Dios de los cielos, que Dios al presentarse a los hombres los deja incrédulos. Es bastante irónico Celso con el hecho de criticar a Jesús. Ojo, Celso es una de las personas que critica más severamente el hecho de que Jesús haya sido proclamado como Dios. Pero en ningún momento del discurso verdadero él llega siquiera a mencionar de que Jesús jamás existió. Al contrario, menciona la crucifixión, menciona su doctrina, menciona sus milagros, menciona que él predicó, tuvo discípulos, y en este momento menciona también que él se le proclamaban como Dios y que los cristianos creían que él era Dios. Entonces, el hecho de que Celso criticara a todos y menos criticara a eso es interesante. Por ejemplo, me gustaría mencionar el hecho de que él critica a Jesús porque no se bajó de la cruz. Si es que él pretendía ser Dios, ¿por qué no se bajó de la cruz? Creo que todos nosotros como cristianos sabemos la respuesta. Él no se bajó de la cruz en ningún momento, ni tampoco hizo nada en contra de esa muerte, porque él dio la vida por los pecados de las personas. Y eso nosotros como cristianos lo entendemos. Entonces esa pregunta es una pregunta más teológica que histórica. En conclusión, también tenemos otra página llena de información de escritos griegos donde nos dice: nace una religión o secta conocida como cristianos, conocidas por su líder llamado Cristo.
al cual le servían como un legislador. Sus discípulos le dirigían cartas como a su jefe, lo adoraban, le enseñó que la muerte no era el fin y que todos son hermanos. Eh, para los cristianos Jesús era Dios, y para algunos era incompatible que un hombre se llamara a sí mismo como hijo de Dios si se dejara matar por hombres comunes. Era más lógico que lo mostrara su poder desde arriba de la cruz. Los judíos no obtuvieron nada matando a su rey sabio, al final fueron destruidos y expulsados de su país. Esto es un resumen de las fuentes que estamos mencionando. No te olvides de estar compartiendo este directo para cada vez que le esté llegando a más personas. No te olvides de estar dando me gusta, comentando y estándonos para mandarte tu respectivo saludo y tu bendición y tu abrazo ahí a lo lejos. Vamos a pasar al último segmento de textos extra bíblicos, que son los textos judíos. Y aquí me gustaría detenerme y quiero pedir la máxima discreción con respecto a este tema. No es porque sea yo el que esté diciendo estas cosas, sino que esto proviene de algunos textos judíos. Primero que todo quiero mencionar el texto magno de Flavio Josefo. Flavio Josefo, sin lugar a duda, es el historiador predilecto de la historia del judaísmo del primer siglo. Si es que en la historia romana Tácito fue uno de los más importantes, Flavio Josefo también fue el importante con respecto a la historia de Israel del primer siglo. Él tiene muchos textos, y en un texto llamado Antigüedades Judías menciona 2 veces a Jesús. Me gustaría leérselo y explicarles también que el texto tiene varias interpolaciones, y voy a explicar un poco ese término. Antigüedades Judías 18:3:3 dice lo siguiente, según algunas páginas cristianas. Dice: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, entre paréntesis, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibía con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el rey, el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, lo que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se las apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado esto y mil otros hechos acerca de él. Y hasta el mismo día de hoy, la tribu de los cristianos, llamadas así a causa de él, no ha desaparecido. Esto es un texto que está interpolado y es falso. ¿Por qué es falso? Me parece incluso un poco absurdo que los cristianos estén ocupando este texto para defender la historicidad de Jesús. Si se dieron cuenta, el Flavio Josefo de esta parte jamás creyó en Jesús. Flavio Josefo era un judío y él como judío nunca creyó en Jesús. Por ende, este texto está interpolado. Segundo, para él su Mesías aún no llegaba. Y tercero, si crees que este texto es real, no calzaría con la actitud de Flavio Josefo durante toda su obra. El apologista Orígenes nos dice que Josefo nunca creyó en Jesús que era el Mesías ni lo proclamó como tal. ¿Cuál es el problema de este texto? El problema de este texto es el siguiente. Este texto está interpolado, este texto está coloreado, está maquillado. Al estar maquillado, cambiaron varias cosas que decía el texto original. Lo más probable es que lo hicieron escribas cristianos para poder dar a entender de que Jesús era el Mesías. Quizás lo hicieron con todas las intenciones del mundo, pero lamentablemente cometieron un error porque cambiaron el texto original. Y si es que no lo hubieran cambiado, no tendríamos problemas hasta el día de hoy con ese texto. Pero para bendición de nosotros, para bendición de nosotros, el profesor Sloan Paynes, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el año 72, encontró en lengua árabe este mismo texto que dice así: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su resurrección y que estaba vivo, entre comillas. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Es un texto totalmente contrario al texto que menciona los manuscritos de Flavio Josefo que tenemos en griego. Esta versión en árabe es un texto que nos sirve de mucha utilidad para entender de que
El texto original era así, era un texto neutro que no tenía ningún tipo de simpatía a Jesús y con respecto al cristianismo. Otra cosa interesante es que historiadores judíos como Gesa Vermes, que no creen en Jesús, eh, él cree que este texto es original. ¿Por qué? Porque él analizó lingüísticamente cada una de las composiciones del texto y él pudo limpiar el texto de la interpolación cristiana. Y le quedó un texto muy similar al que les leí ahora. No solo eso, existe un campo de la academia que se llama crítica textual, que la crítica textual trata de analizar las variantes en los manuscritos y esta variante podríamos llegar a un texto más antiguo o un texto original de Flavio Josefo. Sin mencionar también que los filólogos, que son los que estudian los idiomas, también tratan de limpiar el texto porque el texto tiene un núcleo histórico que es original. Los historiadores, sin lugar a dudas, creen que el texto de Flavio Josefo es original, tiene una interpolación cristiana, eso es algo indiscutible, pero tiene un contexto histórico original y menciona, lo interesante es que menciona a Jesús como uno de los desastres antes de la destrucción del templo del año 70. Así que ese texto podemos defenderlo de todas maneras, pero al ser un texto polémico, me gustaría pasar al otro texto que es con respecto a Jesús, pero de una manera indirecta. Esto está en Sanedrín, o sea, en Antigüedades Judías 20:9:1. Ahí lo pueden encontrar. En Antigüedades Judías 20:9:1. Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Dice, Ananías que quería entregar a algunos transgresores de la ley judía al Sanedrín y este último los mandó a apedrear. Ahora lo importante y curioso es que Flavio Josefo menciona entre los entregados a alguien muy especial para la vida de Jesús. Y cito, Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Jacobo, el hermano de Jesús, entre paréntesis llamado Cristo, y a algunos otros los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Qué interesante es esto que nos menciona con respecto a el hermano de Jesús. El hermano de Jesús, llamado Jacobo, se nos menciona en Mateo 13:55, si no me equivoco, donde nos habla de que él era parte de los hermanos de Jesús. Sí, Jesús tuvo hermanos. Según la investigación histórica, Jesús al menos tuvo un hermano que se llamaba Jacobo, que era un hermano carnal de Jesús. No solo esto, Tertuliano nos dice que Jesús tuvo más hermanos carnales. Ireneo de Lyon nos explica de que María fue virgen solamente durante el nacimiento de Jesús. Un historiador también cristiano, Egesipo de Jerusalén, nos dice que Santiago, el hermano del Señor, sucedió el gobierno de la iglesia en conjunto con los apóstoles. Ha sido llamado el justo por todos desde el tiempo de nuestro Salvador hasta nuestros días, porque había muchos que llevaban el nombre de Jacobo. Era santo del vientre de la madre y no bebió vino ni bebida fuerte, ni comía carne. Ninguna navaja se le ocurrió en la cabeza, no se ungió con aceite y no usó el baño. Solo él se le permitió entrar en el lugar santo, porque llevaba ropa de lana, sino de lino, y tenía la costumbre de entrar solo en el templo y con frecuencia se le encontraba de rodillas pidiendo perdón para el pueblo, de modo que sus rodillas se volvían duras como las de los camellos, como consecuencia de que constantemente las doblaba en su adoración a Dios y pedía perdón por el pueblo. Ahora, es interesante esto, este texto en sí está un poco maquillado. Con respecto, hay algunas cosas de exaltación a Jacobo, el hermano de Jesús. Pero Jacobo, el hermano de Jesús, es un personaje importante para la iglesia primitiva. No solamente dan a entender de que en los evangelios los hermanos de Jesús eran escépticos,
Los nombres de los hermanos de Jesús se nos presentan en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3. Ahí se nos mencionan los nombres de los hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Y al menos dos hermanas tenía Jesús. Y uno de ellos se llamaba Jacobo. Este Jacobo fue escéptico durante el ministerio de Jesús. Él no creyó en Jesús durante su ministerio y trató de sabotearlo en varias partes. Trataron de loco a Jesús y trató de sabotear su predicación y ministerio. Eso se puede ver en el Evangelio de Juan. Entonces, este Jacobo es bastante importante para lo que es la figura del Jesús histórico. No era cualquier Santiago. Hay algunos que tratan de calzar de que este Jesús era otro Jesús mencionado en el mismo texto un par de versículos más abajo, pero no es así. La mayoría de historiadores escépticos, académicos, ateos y no ateos creen de que este versículo con respecto a Jesús es indiscutible. O sea, este texto no hay ningún tipo de duda de que es un pasaje auténtico con respecto a Jesús histórico. Y los historiadores creen en esto. Ninguna persona, historiador serio de literatura clásica, historia del primer siglo, iglesia primitiva, Israel del primer siglo, va a dudar de que este texto es auténtico. Solamente hay un historiador que duda de los textos que les he mencionado, que es Richard Carrier, que no es un historiador, sino que es un mitólogo con un doctorado en historia clásica. Entonces es prácticamente un especial en su área, pero es el único en el suelo académico de hoy es el único reconocido a nivel internacional que duda de que Jesús existió. Y aquí sí entramos en materia fuerte y les pido que tengan discreción con respecto a lo que voy a decir. Voy a hablar sobre los escritos rabínicos y el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una obra que recoge principales discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos cuentan la historia de un Jesús muy diferente a la de los evangelios. Por ejemplo, y ojo aquí, estas no son palabras mías, son palabras del Talmud y de donde estoy sacando estas citas. Dicen que Miriam, la madre de Jesús, era una prostituta entre carpinteros. Esto está en Sanedrín 106a. Tuvo sexo con muchos hombres. Sanedrín 104b. Estaba casada con Estada, que es el nombre en hebreo de José, y Pantera, un soldado romano, era su amante, y fruto de esto nació Yeshua, así se llamaba Jesús. Esto está en Sanedrín 67a. Dice que Yeshua se alegraba en que había muerto joven. Se le acusaba de corromper y pervertir a Israel con ideas paganas. Eso está en Sanedrín 103a. Era hijo de adulterio. Empezó como profeta y terminó como engañador. Practicó la magia negra. Fornicó con su pollino, que eso yo creo que ya es pasarse ya. Y se está pudriendo en el infierno en medio de excremento hirviendo. Yo como cristiano digo, wow, qué impresionante es la forma en la que en los escépticos citan y mencionan a Jesús de Nazaret como si nada, mencionando esto. A mí me parece increíble. Lo bueno es que estos textos en específico provienen de una fecha tan tardía que no podemos tomarlo en serio eh, con respecto a lo que no mencione los evangelios. O sea, los evangelios vienen del primer siglo y es la regla con la que nosotros tenemos que medir al Jesús histórico. Le gusta a quien le guste, son la regla que tenemos. Y si es que el Talmud menciona otra cosa que no está acorde a lo que dicen los evangelios, es simplemente algo que escribieron aparte. Por ejemplo, hay algo interesante aquí en el libro del Sanedrín que me gustaría leérselos textual, que dice lo siguiente. Dice, en la víspera de Pascua colgaron el cadáver de Jesús el Nazareno después de que lo mataron por medio de lapidación. Y un llorón, que era una persona que iba delante del pueblo para poder hacer una aclaratoria, salió delante de él durante 40 días, proclamándolo públicamente. Jesús el Nazareno va a ser apiedrado porque practicó la brujería. Incitó a la gente a adorar a los ídolos y desvió al pueblo judío. Cualquiera que sepa de una razón para absolverle debe presentarse y enseñarlo en su nombre. Y la corte no encontró una razón para absolverlo, y así lo apedrearon y colgaron su cadáver en la víspera de Pascua.
Cito, continúo la cita. ¿Era Jesús el Nazareno digno de llevar a cabo una búsqueda de una razón para absolverlo? También cito, sigo. Jesús el Nazareno tenía 5 discípulos, Matai, Nakai, Netzer, Buní y Todá, y trajeron a Matai a juicio y lo mataron. Luego trajeron a Nakai a juicio, lo mataron, ¿cierto? Explica bastante cómo es el tema del juicio que tuvieron. Trajeron a Buní a juicio y lo mataron, y luego llevaron a Todá a juicio y lo mataron. Lo interesante de esto, lo interesante de este texto que les acabo de mencionar, es que nos menciona que Jesús tenía 5 discípulos, nos menciona de que Jesús fue crucificado, pero nos menciona también que fue apedrado. Si es que ustedes leen el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que trataron de apedrear varias veces a Jesús de Nazaret, pero no pudieron por ABC motivos. Entonces, cuando ellos hablan de que la apedraron, están mintiendo. ¿Por qué? Porque históricamente hay un consenso en que Jesús, cuando fallece, eh, fallece por manos de Poncio Pilato y por petición del gobernador romano. Por ende, ellos no pudieron apiedrar a Jesús de Nazaret. No pudieron hacer esto. Esto está fuera de lo histórico. Por ende, los judíos tuvieron que inventar esto para tener una visión trastocada de lo que fue el Jesús histórico. Jesús fue crucificado por orden de Poncio Pilato y es lo que la mayoría de historiadores creen con respecto al Jesús histórico. Pero hay cosas interesantes que podemos analizar con respecto al texto. Primero que todo, se nos menciona que Jesús tuvo 5 discípulos. Eso está en Sanedrín 41:6. Lo interesante es que algunos nombres de estos discípulos se parecen mucho a nombres de los discípulos originales. Por ejemplo, Matai viene del hebreo y se parece al nombre Matatai, que viene de Mateo. El nombre Nakai es una transliteración del nombre Lucas. La palabra Netzer, que es uno de los discípulos que menciona, proviene de la palabra Notzrim. Y con esta palabra los judíos denominaban a los cristianos en el año 70, 80 después de Cristo. La palabra Buni es una glosa talmúdica que designa el nombre de Nicodemo. Y finalmente Todá está refiriéndose a Tadeo. Judas Tadeo, etc. Así que si nos podemos a entender de que está mencionando cosas que son posibles, también menciona cosas que no son posibles, como por ejemplo que María fue una prostituta. Las fuentes históricas del primer siglo nos dicen que ella fue una mujer correcta, fue una mujer virgen, fue una mujer, una doncella que tenía un matrimonio, así que la hipótesis la hipótesis de que había un tercero en la relación de María y José es algo que inventaron ellos. Otra cosa también, las fuentes rabínicas en Abodá Sara nos mencionan que se encontraron a un discípulo de Jesús Nazareno. No se menciona el nombre, pero se nos menciona que se encontró un discípulo. En Abodá Sara 27b6 nos dice que hubo un incidente que involucró a Ben Dama, hijo de la hermana del rabino Shimael, en que una serpiente lo mordió. Y después del ataque, Jacob, de la aldea de Checanya, que era hereje, discípulo de Jesús de Nazaret, vino a tratarlo, pero el rabino Ishmael no lo dejó hacerlo. Y Ben Dama le dijo: Rabino Ishmael, hermano mío, deja que me trate, y yo seré sanado por él. Y citaré un verso de la Torá para probar que aceptar el tratamiento médico de un hereje está permitido en esta situación, y estaba hablando. Pero Dama no logró completar la declaración antes de que su alma se apartara de su cuerpo y muriera. Qué trágico. Pero el hecho es que aquí menciona a Jacob. Acuérdense que Jacob fue el hermano carnal de Jesús y fue una persona muy importante para el suelo judío. Y que mencionen a Jacob como un discípulo de Jesús es bastante importante para la historia de Jesús de Nazaret. En Sanedrín 103:14 nos dice, es decir, pecados en público y haga pecar a otros, como el conocido caso de Jesús de Nazaret. En Bercajot, es decir, que peca en público y hace pecar como a otros, como el conocido caso de Jesús de Nazaret, corrobora las palabras anteriores.
En Sotat 47a-14 nos dice, porque el maestro dijo, Jesús el Nazareno realizó brujería e incitó a masas y subvirtió a las masas e hizo pecar al pueblo judío. La Torah Mishneh en Reyes y Guerras 11:6 dice, incluso Jesús de Nazaret, que imaginó que sería el Mesías, fue asesinado por la corte. Qué interesante este texto. El texto judío nos está diciendo que Jesús de Nazaret se proclamó como Mesías. Sefet Kurasi 365 nos dice, los seguidores de Jesús son los bautistas que adoptaron la doctrina del bautismo, según siendo bautizados en el Jordán. Wow, qué interesante es ir recopilando estos datos para poder tener una vista más del Jesús histórico. Eh, entonces, como mencioné esto, Radak, en Salmos, nos dice lo siguiente, no es como dicen los nazarenos incrédulos cuando afirman que la ley se le dio en el monte Sinaí, solo era válida por un tiempo, hasta el advenimiento de Jesús el Nazareno, que en su tiempo era carnal, mientras que después de su advenimiento mandó que se entendiera espiritualmente, pero sus palabras son ventosas, vacías y vanas porque el mandamiento que dice que son figurativos y no deben ser entendidos de acuerdo con un sentido literal, Dios ha encomendado explícitamente y no por medio de la figura. Siendo así, nadie entenderá el resto de los mandamientos en un sentido figurado, sino de acuerdo con un sentido literal. En Nigerot nos dice, fue Jesús del Nazareno que sus huesos se reduzcan a polvo. Era un judío porque su madre era judío. Aquí se menciona el tema de pantera, aunque su padre era gentil, porque de acuerdo con los principios de nuestra ley, un judío nacido de una judía y un gentil o de una judía y un esclavo es legítimo. También nos menciona y nos dice, ustedes saben que los cristianos atribuyen falsamente poderes maravillosos a Jesús de Nazaret. Que sus huesos sean molidos al polvo y los milagros. No deberíamos convencernos por el razonamiento de que Jesús es el Mesías. La verdad parece ser que puso melancólico y perdió la cabeza hasta que los gentiles se enteren de que está loco. Así, hay varios textos de los rabinos que mencionan a Jesús de Nazaret como un personaje histórico del cual la gente ya no debería dudar. ¿Por qué? Porque ahora hay un consenso de que Jesús fue un personaje histórico. Y eso que ni siquiera he mencionado, los evangelios como fuente histórica, las cartas de Pablo y las cartas del Nuevo Testamento, sin mencionar también todo el resto de escritos que vienen después de los discípulos con respecto al Jesús histórico. Tenemos mucha evidencia para poder mencionar que Jesús realmente existió, pero de forma tajante. El resumen de las fuentes judías sería el siguiente. Existió un hombre de nombre Jesús, también llamado Cristo. Su madre se llamaba Miriam, María en español. Jesús era un hombre bueno y virtuoso. Muchos judíos y griegos se convirtieron en sus discípulos. Hacía milagros por medio del nombre inefable de Jehová. Su condena se llevó a cabo por Poncio Pilato por petición de líderes judíos. Nadie lo defendió en su juicio delante del Sanedrín, por esto fue colgado en la Pascua judía. Sus discípulos dicen que se le desapareció después de 3 días de su crucifixión. Mucho tiempo después, el Sanedrín mandó a apedrear al hermano de Jesús que se llamaba Santiago, también llamado Jacobo. Lo interesante no es solamente eso, es que los textos rabínicos también nos mencionan de que Jesús era un maestro de la Torá. Eso es interesante. Los textos rabínicos nos mencionan de que Jesús se proclamó como Mesías, que se lo mencioné antes, era un maestro de la Torá. Esto aparece en Abodá Sara 117a, en Coquelet Rabá 183 y en Tosetva Ulim 224. También se nos menciona que él se proclamó como Dios y proclamó que iba a venir en una segunda venida. Qué interesante es esto. ¿Dónde dice esto? Esto aparece en Yalkut Chimeoni, donde nos dice claramente que Jesús se proclamó como Dios y anunció su segunda venida. Ahora, las cosas que dicen los textos rabínicos, en especial el Talmud, con cosas que van en contra de la figura de Jesús de Nazaret, son falsas. Y nosotros sabemos que son falsas porque no están acorde a lo que viene del primer siglo, y lo del primer siglo son los evangelios y las cartas de Pablo. Entonces, el hecho es que nosotros tenemos que descartar las cosas que no van acorde a los evangelios
con respecto a la parte del Jesús histórico. Así que para mí ha sido una enorme bendición poder darles esta clase. Espero que les haya sido de mucha utilidad, que el Señor los bendiga mucho, los guarde, los prospere y los bendiga, les dé sabiduría, entendimiento. No se olviden de estar siguiendo la página de Religión al Descubierto, donde estaremos aprendiendo más de esta cosa del Jesús histórico. No se olviden de estar siguiendo la página de BC Online, que es tu página predilecta, el canal de Chile. No se olviden también de estar siguiendo la página de BC Online de las redes sociales, para que estén dando un me gusta, un me encanta, un me encorazona, un me importa. Así que por mí ha sido una bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes. Durante estos días vamos a estar publicando el estudio de esto que hemos estado hablando hoy día en nuestra página de Religión al Descubierto, con fuentes, citas y todas las cosas que sean necesarias para que tengamos una herramienta del Jesús histórico. Así que me gustaría que estuviéramos orando para poder estar concluyendo este término y en algún otro momento poder seguir hablando sobre el Jesús histórico. Así que, Padre amado, Padre celestial, te doy las gracias, Señor Jesús, por estar nuevamente nosotros con este lugar, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, a cada una de las personas que estuvieron, Señor, aquí en este lugar, Señor, y ahora. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir sus familias, Señor, cada familia que está representada por cada una de las personas que están aquí. Bendícelas, Señor, que jamás les falte nada, Señor. Y que cada uno, Señor, tenga el entendimiento, Señor, y sobre todo, más que entendimiento y sabiduría de ti, Señor, que tengan el amor tuyo, Señor. Ese amor que es grande, Señor, ese amor que viene de parte de ti, Señor, porque tú no tienes amor, Señor. Tú eres amor, Señor. Así que te doy las gracias, Señor, por todas estas lindas personas que han estado aquí conmigo, Señor, y que el Señor me las bendiga, me las guarde y me las proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Así que no se olviden de estar siguiendo las páginas. La próxima semana vamos a estar con nuestro increíble invitado, Rubén de Dúvidas. Lo vamos a tener nuevamente en este lugar. Así que no se olviden de estar siguiendo la página y sin perderse nada. Y que el Señor me los bendiga mucho. Chao, chao.